Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, hermano, me alegra así estar con ustedes esta tarde, noche, y qué bueno que usted vino a la casa de Dios. Vinieron hoy los que quisieron venir, ¿verdad? En medio llovió, tronó, relampagueó y lo que sea, pero usted vino a la casa de Dios. Así es, Dios permitió. Gloria al Señor. Voy a invitarlos, hermanos, a abrir la Biblia en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 53. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Me llama la atención este versículo, hermano. El último versículo, el 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amados hermanos, yo quiero compartir esta noche con ustedes acerca de la confianza en el Señor, fe en el Señor Jesucristo. A mí siempre me ha llamado la atención esa palabra. A causa de la incredulidad, Jesús no hizo muchos milagros. Fíjese que yo antes de predicar esta palabra estuve meditando especialmente respecto a la fe. Y salen unas cosas que son muy importantes que me gustaría que usted pueda escucharlas. Por ejemplo, mucha gente que se presentó ante Jesús, hombres y mujeres, jóvenes, familias enteras que vinieron ante Jesucristo para recibir un favor, para recibir una sanidad, buscando un milagro, hermanos, y según la Biblia registra que se acercaron ante el Señor con fe, hallaron lo que buscaban. Hay un grupo grande de gente en el Nuevo Testamento que se acercó a Jesús para pedirle un milagro, para pedirle una liberación de un endemoniado, de un lunático, para pedir la resurrección de algún ser querido que había muerto, que había fallecido, o para pedirle sanidad al Señor, para pedirle limpieza del cuerpo, para pedirle limpieza de la lepra, para pedirle que Dios le diera ojo, le diera oído para poder escuchar y todo. Y se ve, hermano, que toda esa gente que se relaciona con la palabra fe recibió de Dios una respuesta maravillosa. Porque Cristo les confirmó a la mayor parte de ese grupo de personas, les confirmó: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y esa gente recibió. En otras palabras, yo puedo mencionarles una de las cosas importantes: que toda persona que se acercó con fe a recibir sanidad de parte de Dios, hermano, recibió sanidad de Dios. Fe. Estamos hablando de confianza en el Señor. Estamos hablando de creer. Estamos hablando de estar convencidos de que Dios puede hacer esa obra cuando nos enfrentamos a una necesidad. Entonces se escuchan palabras de parte de Cristo como: hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Oh mujer, grande es tu fe. Otra palabra de Cristo es: hágase conforme a tu fe. Todas esas personas que se acercaron, usted puede ver cómo Jesús les afirma su fe. Les habla de la fe y les afirma su fe. Tu fe te ha salvado, hágase conforme a tu fe. Así como creíste sea hecho, grande es tu fe. Y esa gente, hermano, recibió sanidad. Hay otro grupo en el Nuevo Testamento de personas que fueron reprendidos por el Señor por no expresarse ante el Señor con fe. Yo le puedo poner también unos ejemplos. Aparece un caso donde un padre de familia le trajo a Jesús un hijo que estaba poseído por demonio. Él pidió sanidad y liberación para su hijo y se lo presentó a los discípulos para que los discípulos lo liberaran. Y resulta, hermano, que el demonio no se fue, o el mal espíritu no salió del cuerpo de ese muchacho. No salió. Entonces ahí tenemos dos problemas ya. Número uno, a los discípulos implicados en un problema donde no se efectúa lo que piden a Dios. Y al mismo tiempo, el padre de ese muchacho y la familia y la multitud que estaba ahí, que presenciaron el evento, hermano, el caso, y no miraron ninguna manifestación de sanidad. Entonces, eso a mí me preocupa, que un grupo de discípulos rodean al muchacho endemoniado y todos le oran por él, reprenden, ¿y qué pasó? Nada.
Entonces ahí entramos en juego con respecto a la fe. ¿Qué podemos decir nosotros de ese caso? ¿Qué podemos decir? Los discípulos, los 12 discípulos, oran declarando liberación sobre un endemoniado y el hombre no se sana. Ahora Cristo interpreta el caso. ¿Cómo fue que se escurrió la fe allí? ¿Cómo fue que se fue la fe? ¿Por qué no funcionó la fe allí? Ahora observen otro detalle, hermano. Esos padres de familia que trajeron a ese hijo a los discípulos para que lo sanara, para que lo liberaran, hermanos, ellos vinieron creyendo que los discípulos podían sanar. Los discípulos al orar creyeron que podían sanarlo, que el hombre podía recibir sanidad. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que no hubo sanidad. Y eso quedó allí, quedó bien feo, pues. Quedó un testimonio raro allí. No sé cómo pudieron haberse sentido los discípulos, la gente que los rodeó, y la misma gente y los padres de familia, al ver que su hijo no recibe esa sanidad. Jesús trata el caso. Lo primero que hace Jesús fue, hermano, reprender al padre de familia. Cuando el hombre dijo: Señor, trae a ti mi hijo para que fuera libre de ese demonio, tus discípulos oraron, pero no pudieron echarlo fuera. Jesús les interpreta y generaliza un problema de incredulidad. Y le dice al padre de familia, refiriéndose también a la multitud que le rodeaba, le dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Entonces eso ahí ya explica cuál fue el problema, qué fue lo que aconteció allí. ¿Cuál era el problema ahí? Problema de incredulidad. Por eso no se efectuó la salud allí. Pero los discípulos andaban picados, los discípulos andaban con inquietudes, porque en la primera oportunidad que se presenta para que ellos hablen con Jesús, ellos le hacen la pregunta: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Ahí está, ellos andan con eso. Y Jesús, hermano, le tocó el tema de la fe. Al padre de familia lo reprendió diciendo: generación incrédula y perversa. Y a los discípulos le dijo: por vuestra fe, por vuestra fe. Pero se implica la fe. Entonces, vean, hermanos, cómo juega la fe un papel importante en la vida de los hijos de Dios. En eso de acercarnos a Dios para buscar un beneficio, vi que bíblicamente la fe juega un papel importante. La fe en Dios de que las cosas pueden acontecer juega un papel, hermano, importante. Entonces ese es el segundo grupo que aparece en la Biblia. Grupo número 1, gente que se acercó y pidió a Dios milagros y sanidades, limpieza de lepra. Le pidieron poder mirar, poder andar, poder hablar, recibir sanidad. Y se ve cuando les aprueba a la forma que ellos actuaron. Y les dice: por tu fe, por tu fe, por tu fe, por tu fe, hija, tu fe te ha salvado, por tu fe te ha salvado, y según tu fe así recibes. Le pone el Señor una firma de aprobación, que lo que esa gente llevó en su corazón al buscar un servicio de Cristo fue fe, hermano. Fe. Y para entender esto es confianza. Que yo creo, que me convenzo, que estoy convencido de que Dios puede hacer eso. Esa gente así vino. Ese es el primer grupo. El segundo grupo fue que se acercaron, pero llevaron incredulidad en sus corazones. Llegaron a buscar, pero Jesús interpretó incredulidad. No creyeron. Ahí estaban, pero estaban dudando. Ahí estaban con la necesidad. Sí, por favor, sí, por favor. Pero en el corazón de ellos había incredulidad. Estaban juzgando internamente que eso no podría ser posible. Ese es el segundo grupo. Hermanos, personas que fueron reprendidas por Jesús. Por ejemplo, comenzando por los discípulos. Cuando Pedro le pide a Jesús que le permita andar por las aguas del mar. Jesús le dice a Pedro que camine por las aguas del mar, que se dirija hacia él a través de las aguas del mar, caminando por el mar. ¿Y qué pasó? Pedro caminó y Pedro se hundió. ¿Cuál fue el tema en juego allí? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y de esos casos, hermano, hay varios. Y en Pedro se interpreta: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Entonces hay un grupo de personas en la Biblia que fueron reprendidos por Jesucristo por no creer en el Señor cuando se presentaban con una necesidad. Y no se efectuaron algunas cosas por la falta de fe de ellos. Y hubo un grupo de personas que se acercó con fe y miraron, hermanos, la gloria de Dios. Entonces, hermanos, en la Biblia la fe juega un papel importante para el cristiano. Para la iglesia la fe juega un papel importante. Para los cristianos de todo tiempo juega un papel importante. El asunto del creerle a Dios, el asunto de confiarle al Señor y tener fe, hermano, en el Señor, es un tema que nosotros debemos de cuidarlo en nuestros corazones. Porque puede ser que yo actúe con fe y ver la gloria de Dios. Puede ser que actúe sin fe y aún con mis necesidades no voy a ver la gloria de Dios. Y lo otro es que Jesús reprende cuando nos hace falta, hermanos, cuando no nos estamos moviendo, hermanos, en la fe. Entonces usted puede ver hasta este momento que la fe para el creyente juega un papel importante y que la fe debe estar siempre implicada en la vida del creyente. Los que hemos venido a Cristo, hermano, y lo hemos recibido a Él, recuerde que nos hemos acercado ante Él por fe que le hemos puesto a Él. Yo vine a Cristo por fe. Usted recibió a Cristo por fe. Y usted está en Cristo por fe y por Cristo se mantiene en fe. Pero hay algo especial. Dios quiere que su pueblo, que sus hijos, hermano, vivan confiando siempre en el Señor. Vivan creyéndole a Dios todo momento de su vida. Que le cree a Dios enfrente de sus necesidades, enfrente de sus luchas, enfrente de todo lo que sea. Que siempre está viendo en que Cristo es capaz de hacer tantas cosas. Yo espero que usted y yo nos identifiquemos con el grupo positivo de fe. Quiero que nos identifiquemos con el grupo que en la Biblia actuaron en fe, hermano, y no fueron defraudados. Yo no encuentro a nadie en la Biblia que haya actuado con fe, que no haya recibido de parte de Dios. Pero encuentro en la Biblia personas que se acercaron sin confiar en Dios y a pedir cosas y no pasó nada porque tenían problemas de incredulidad. Hermanos, a Cristo nadie ni nada lo detiene. Él puede hacer maravillas. Pero cuando Dios no actúa con las personas por el mismo problema de la fe, hermano, es por la gente, no es por Jesucristo, es porque la gente no está creyendo. Mire, cuando uno no cree, si no tiene fe, no está creyendo, entonces no mira realizadas las cosas. Y cuando nosotros no creemos en el Señor, nosotros mismos estamos haciendo grandes pérdidas en nuestros corazones. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en Dios, es como que nos conectamos con Él para actuar, y eso a Dios le agrada. Y en la Biblia, acuérdese que Jesús siempre reprendió, hermano, a la gente que se mostró sin fe. Siempre se le llamó la atención a la gente que se mostró sin fe. Y que siempre fue elogiado y alabado el que se acercó con fe en la presencia del Señor. Y que fue reprendido el que se acercó sin fe. Entonces, hermano, son las personas las que pierden. Porque el Señor tiene poder para sanar. Y observe, ¿cuántas sanidades le hace Dios al mundo? Hay gente que está sin Cristo, hermano. Hay gente que ni se da cuenta que la gente vive orando. Hay gente que ni ora, pero otros oran por milagros. Pero qué lindo es que nosotros ya a través de la Biblia hemos descubierto que existe esa bendición para la iglesia. Que el que le cree a Cristo podrá mirar la gloria de Dios. Que el que confíe en Él podrá mirar cosas grandísimas. Entonces, hermano, este es algo hermoso que aparece en la Biblia. La cita que yo les leí, Mateo capítulo 13, Jesús cuando andaba en el ministerio, por donde se movía, hacía milagros. Por donde se movía, hacía maravillas. Hacía sanidades, hacía liberaciones, resucitaba muertos y hacía cosas grandes. Pero me llama mucho la atención cuando dice que entró a Nazaret y en Nazaret se burlaron de él. Incredulidad poderosa en esa gente. Jesús salió del lugar, pero ese texto es fuerte cuando dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ellos perdieron, cerraron el corazón y no vieron a Dios. Él hizo milagros ahí. Me imagino que fue en las multitudes que creyeron. Pero comparado como lo hacía en otros lugares, donde hacía muchos milagros, allí en Nazaret no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Quiere decir
que la duda y la incredulidad no recibe bendición del Señor. Es desaprobado uno, hermano, y especialmente cuando usted conoce el tema, cuando usted conoce a Cristo, cuando usted ha disfrutado la fe y cae en esa incredulidad y no le cree a Dios. Mire, cuando uno no le está creyendo a Dios, hermano, cuando no hay fe, cuando no le estás creyendo a Dios, cuando no hay confianza en el Señor, la gente ni ora. Porque si no tiene fe, no cree, no tiene confianza en Dios, ¿para qué va a andar orando entonces? ¿Qué podemos decir de la gente que no le gusta hablar con Dios? De la gente que vive falto de oración en su vida, o falta de oración en su vida. No crea que solamente es que no quieren orar, es que hay algo que los desmotiva, hay algo que les quita la fuerza, hay algo que les hace un bajón interiormente. Esa gente no lo disfruta, no gusta eso, no le agrada, no lo vive, no lo siente, no le arde en su corazón. Entonces no lo siente, si no lo tiene, si no lo arde en su corazón, ¿para qué orar? Porque de orar, el orar es con fe. No, mire que en el orar es que hay que pedir. ¿Qué hacemos en oración? Es pedir para recibir. Y recibir es un acto de fe entonces. Yo recibo por fe en el Señor, yo pido para recibir. Pero ¿qué pasa con la gente que no ora? Yo creo que una de las cosas que desmotiva a las personas, hermanos, frías en la oración, es la falta de fe en el pecho. Falta de fe en su corazón. No hay un motor que los mueva. No hay una fe que los inspire. Nada los inspira. Entonces no hay fuerza para orar. Porque lo que empuja la oración y detrás de la oración lo que tiene que estar es la fe. Por la fe yo hago esto. Por la fe yo hago lo otro. Por la fe. Entonces me muevo a orar. Me muevo a caminar. Me muevo a trabajar. A dar palabras, a declarar fe. ¿Por qué? Porque eso está dentro de mí y me hace moverme. Pero si eso no está en mi vida, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Está vacío de fe? ¿Qué debe expresarse? Ni en privado va a hablar de fe, mucho menos. Puede sacarlo de la fe ante la gente para que la gente escuche, pero el corazón podría estar vacío. Hermano, les voy a contar un breve testimonio. Y bueno, yo sé que no puse a prueba a Dios, pero yo solo por hacerlo no lo haría, porque yo miré cómo se mueve Dios. Les voy a contar esto. Hace unos años atrás, el primer templo que yo pastoreé, se había llenado tanto de gente que teníamos que hacerlo más grande todavía. Entonces yo preparé con la iglesia la madera, el material. Pero un día, hermano, me llevaron una madera y la gente que descargó la madera, hermano, me dejaron la madera, hermano, en un solar, que aunque había una puertecita ahí, solo con dejar cosas a la vista de la gente, esa noche te podían robar todo, porque allí le sacaban a uno los calcetines sin sacarle los zapatos. Recibimos un grupo de misioneros, eran 24 misioneros. Se les mojó la ropa y todo, y entonces todos esos hombres, hermanos, tendieron todas sus ropas carísimas, miren, en los tendederos, adentro, en los corredores. Y nos dormimos. En la mañana que nos despertamos todos, no había ni un solo calcetín. Los pastores se levantaron sin sábana, sin pantalones, todo quedó, todo se lo robaron. Un viento llamado robo, hermano. Un incrédulo. Alguien que debe actuar en fe, actuó así. Entonces, mire cómo es la cuestión. Pues entonces allí le decía yo, los zapatos se quedan y se van los calcetines. Entonces yo conocía esa historia y conocía cómo era el asunto. Entonces, hermano, yo no sé, nos acostamos, pero a las 12 de la noche, ahí ya no hay energía, porque la energía en ese tiempo era hasta las 9 de la noche, ya quedaba en oscuro. Entonces, cuando yo me despierto a las 12 de la noche y me doy cuenta que no hay ni un cuidandero de la madera, y unas tinieblas, hermano, que no se podía mirar, pero ni la palma en la mano. Yo no tenía ni un foco, qué desgracia, ni un palo de fósforo, yo no sé, ni una candela. Y rodeado de agua y monte. Y a cantidad de madera carísima ahí estaba en un patio. Pero para los ladrones, para la gente que robaba ahí, eso no, ese cerco. Mire, hermano, y yo me salí, me escondí detrás de la puerta, pero en la parte de afuera. ¿Cómo me doy cuenta si la madera estaba allí? Dios mío. Y comienzo a desatar milagros. Señor, yo quiero saber si la madera está ahí. Dios mío, yo no sé qué vas a hacer, hermano. Y cuando yo comencé a pedir, de pronto un relámpago. Digo, ¡ay, Señor! Entonces comencé a creer que Dios puede hacer cualquier cosa. Y ya me di cuenta que estaba la madera. Me consolé y me sentí feliz. Qué bonito, qué lindo. Ahí está la madera.
Hermana, pues la ropa ya la había llevado el ladrón, hermana. Ya la había llevado. Y entonces viene, hermana, y entonces a la media hora vuelvo a sentir la agonía de la incredulidad. Mire, es una cuestión tremenda en uno. Que comencé a sentir que se me terminó el combustible, hermano, y entré de vuelta en otra locura, una preocupación, hermano. Y Dios mío, mire, hermano, pero es que solo duraba una hora eso en mi corazón. Yo no sé, yo estoy contando de testimonio que tal vez le beneficia a ustedes. A la hora comencé a sentir yo aquella agonía otra vez. Sí, Dios mío, mira, Padre, ya entré en duda de vuelta. Estar a la madera allí, Señor, no, mira, Padre, clamando todo. Otro focazo del cielo, hermano. Señor, hermano, y me estaba gustando. Ahora yo le estoy pidiendo ya a la 1 de la mañana. Le digo a Dios, oh, Dios mío, mira, Señor, mira ahí. Va, Señor, vaya, alumbre, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Todo, qué lindo, gracias, me consolaba. Cuando eran las 2:30 de la mañana, hermano, ahí estaba más oscuro y esa era la hora más pesada y más buena para el ladrón. Esa es la hora que todo el mundo le huía. Yo tenía miedo hasta que me fueran a robar a mí porque ahí era tan tremendo, hermano. Los ladrones me iban a ver como un pedazo de leña y me iban a llevar. Hermano, y miren, me costó muchísimo y comencé a orar y orar. A veces el milagro estaba duro, esa señal estaba durísima, que me costara como sacar agua de un pozo. Dios mío, por favor, una agonía, hermano, Dios mío, hermano. Y de pronto, hermano, me faltan 2 cosas que les voy a contar. De pronto se encendió en el espacio un relámpago que duró como 30, como 60 segundos en el espacio. Y yo logré admirar todo, mirar todas partes. Dios mío, qué poderoso eres. Pero Él me estaba alumbrando ahí. Y la fe me estaba creciendo, estaba aprendiendo. El último toque de la fe que tuve es extraordinario. Cuando eran las 3 de la mañana, hermano, yo estaba en... Fíjense que yo no podía estar toda la noche alegre por la fe, al ratito pero como que era un combustible que se terminaba rápido. Hay que tener cuidado con eso. Yo viví esa experiencia. La primera fue como a las 12 de la noche. Dios me alumbró. Me alegré y me sentí feliz y nadie entraba y yo no escuchaba ningún ruido, pero de pronto me metía la cuestión de que ya el ladrón había robado cosas. Y comenzaba, bueno, cuando llevo 3 milagros, hermano, eran las 3 de la mañana, yo me pongo preocupadísimo. Yo digo, ahora sí es la hora más caliente, más tremenda para el ladrón. Y estoy orando y digo, Dios mío, le digo, tú vas a darme una luz, otra vez vas a volverme a alumbrar ahí, tú vas a alumbrarme ahí y allí, hermano, y nada del cielo, yo esperándolo de arriba, hermano, esperándolo. Porque solo de arriba me estaba viniendo, solo estaba viendo para arriba, solo de arriba. Pero oigan cómo obra el Espíritu Santo. Estoy predicando la fe en este púlpito esta noche para ustedes. Alguien va a ir a creerle a Dios y alguien va a ir a desatar y a ver maravillas del Señor en su casa. Hermano, y clamé. Y nada, hermano, no me respondía ni del este, ni del oeste, ni del norte, ni del sur, ni en los cielos, ni en la tierra. No había ninguna muestra. Y yo estaba preocupado, hermano. Cuando estoy ahí clamando en secreto, en silencio, hermano, de pronto escucho una bulla en una casa, miro que encienden una luz, alguien abre la puerta y sale con una lámpara así, miro un foco grandísimo, y miro que comienza a tirar luz por todas partes, ¿ves? Y en una de esas le pone el foco a la madera, y yo estoy escondido detrás de mi puerta. Y yo estoy viendo la madera. O sea, Dios estaba haciéndome milagros. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Pero eso no es nada, todavía falta. Ese hombre se bajó de la grada de aquella casa. Estaba como a una cuadra. Se bajó, se vino por esa calle, hermano, y se caminó. Y de pronto se paró enfrente de la madera y él no me miró a mí y quedó viendo allí y le hacía así. Cuando dio la vuelta y se fue, me di cuenta que era el policía del pueblo que andaba haciendo vigilia por las calles. Hasta el guardia mandó el Espíritu Santo. Yo vi la gloria de Dios. ¡Fe! Hasta el policía andaba viendo. Hermano, por favor, estoy hablándole de la fe. A Dios le encanta la fe. ¿Por qué nunca se me olvida eso? Porque eso quedó grabado en mi corazón. Estoy hablándoles esta noche que el que se acercó con fe al Señor recibió y vio la gloria de Dios. Recibieron muertos resucitados, sordos con oídos, ciegos, leprosos limpiados, mancos, cojos, paralíticos se levantaban. Todo el que vino con fe recibió, y todo el que vino sin fe salió avergonzado, y hasta los discípulos salieron avergonzados, y el que se quiso defender allí salió hasta reprendido, y hasta los discípulos fueron reprendidos. A Dios le encanta la fe de la iglesia. Usted tiene que creerle al Señor. Hemos visto maravillas
Nos ha probado el Señor, nos ha probado y hemos crecido porque uno se ejercita a moverse en la fe. Usted tiene que comenzar a practicar la fe en el Señor, a comenzar a creer y a comenzar a orar. Yo pasé una noche, Dios lo sabe, pasé orando respecto a la fe esa noche en ese lugar, pidiendo milagros porque no había otra cosa que hacer. Ok, hermanos, en el caso de Jesús, ¿no?, en Nazaret, quiero que todos lo lean para que se vayan viendo la recompensa de la fe y la recompensa de la incredulidad. Mateo 13, 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, yo les animo a que ustedes entren a ese tesoro. Prueben todo lo que ustedes tienen en camino y que nunca viene y que está allí en veremos y que está como anclado y que está allí. Rompan con ellos, tienen que peleen con la cuestión de la incredulidad. El día martes, hermano, el día martes que tuvimos una oración, a mí el Espíritu Santo me inspiró. Después de la administración que dimos con la palabra, me inspiró a orar por la gente, a orar por la fe de la gente, de la iglesia. Y Dios me dio una unción tan grande, tan poderosa en esa oración, hermano, que yo estoy encantado con Dios. Y esta noche no es casualidad que les venga a hablar a ustedes de la fe. Mire, la hermana nos contaba un testimonio, no voy a contar detalles, un testimonio respecto a su hijo. Estaba bien grave estos días atrás, bien mal. Pero en esa gran agonía pidió oración por él y con el grupo. El muchacho se levantó y ha andado, dice la hermana, anduvo siendo mandado, anduvo por allá. ¿Qué fue? La fe, hermano, en el Señor Jesucristo. Yo le creo a Cristo Jesús. Yo los animo a ustedes a no solamente hablar de la fe. No hablen solamente de la fe, no prediquen solamente. Yo quisiera pedirles que lo vivan. Esa noche yo peleé entre la duda y la fe. Y yo me quedé allí, hermano, en la puerta. Y cuando llegó el momento que yo sentía la presión, hermano, de los ladrones y que ese robo ya era carísimo, ¿cómo no había costado eso a nosotros? Yo le comencé a pedir a Dios, Dios mío, por favor, dime si está. Dios le digo, yo no quiero otra cosa, solo quiero saber si está la madera allí. Por favor, Señor, si está allí. Y cómo, no sé cómo lo vas a hacer. Y Señor, y comienzo de pronto, hermano, un relámpago. ¡Pum! El segundo, Dios mío. Y me alegré. Dios mío, qué lindo eres. Me inspiró, hermano, me alegró, me agité, me sentí feliz. Pero no corrí mucho. A la vuelta de la hora, estoy de vuelta pegado otra vez, hermano. Uno pelea con cosas adentro. Y a la hora yo sentí que, Dios mío, aquella cosa, no, Padre, en el nombre de Cristo, por favor, Señor, si tú creo, Señor, tú lo puedes hacer, alúmbrame, Señor, no sé qué, pero necesito saber. Otro relámpago, a la hora, mire, ¿por qué lo mandaba solo cuando oraba yo? Solo cuando oraba, lo mandaba. El tercero, y otra vez como a la 1, cerca de las 2 de la mañana, y yo clamando, y de pronto se dejó venir uno que quedó así, mire, en el espacio, mire, eso sí, me alumbraba hasta las uñas, las podía ver, hermano. Dios mío, lo que hizo. Y a las 3 de la mañana me mandó un policía con un gran foco a alumbrar, como que me dice, ahí está, mira, está hasta la madera, nada se robó, nada. Toda la noche, yo los animo a creer en el Señor. Mire, hermano, cuando se vayan a sus casas y se acuesten en sus camas, pónganse a pensar de esas cientos de peticiones, necesidades, hasta problemas que pueda tener, que no se los ha puesto en el Señor con fe, que solo ha orado y ha orado o no ha tenido fe. Yo dile, Padre, esto lo traigo a ti, yo voy a confiar que lo recibimos. Y usted va a ver que se va a efectuar, porque a Él le gusta que la gente le crea y Dios obra en eso. Ustedes van a pedir a Dios por lo que ustedes saben. Yo voy a pedir a Dios por ustedes, hermano, para que Dios haga milagros. Y así, cada uno, fe, confianza, hermano. Por eso es que Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto significa que estoy esperando algo. Estoy esperando y estoy convencido de que me viene. Le creo al Señor. Con dinero o sin dinero. ¿Oyeron? Con dinero o sin dinero. Con ejército o sin ejército. Con fuerza o sin fuerza. Con luz o sin luz. Del cielo o de la tierra. Él puede hacerlo. ¿Cómo? Yo no sé. Él es poderoso. Él puede obrar. Vamos a hacer esa oración esta noche. Y estoy seguro que el Padre lo va a responder. Se van a abrir unas puertas grandes esta noche.
se van a abrir. Yo para mí las recibo ya en fe, unas puertas hermosas, y después les voy a testificar.